y se encuentra en Proverbio 16:3. No lo tenés ahí, pero no sé si podés ubicarlo rápido. Dice Proverbio 16:3, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. ¿Será así? Yo soy testigo de lo que es no poner en las manos del Señor lo que estaba haciendo, el proyecto que tenía, y ese proyecto fue un gran fracaso. ¿Por qué? Porque me olvidé que si yo pongo en las manos del Señor todas mis obras, lo que Dios me está mostrando y las oportunidades que Él me está dando, ese proyecto se cumplirá y tendrá éxito. Pequeño o grande, importante o no tan importante, fundamental es ponerlo en las manos del Señor para que ese proyecto se cumpla. ¿Les ha pasado que han comenzado con algún proyecto, algo que quisieron hacer y se quedó a mitad de camino? ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Y puede ser distintas circunstancias, pero uno de los motivos es posible que no haya puesto en las manos del Señor ese proyecto, o sea, que no haya tenido en cuenta a Dios antes de comenzar lo que estaba pensando hacer. ¿Y qué tiene que ver este versículo que acabamos de leer? Porque hubo un hombre en la historia bíblica de nombre Nehemías, que él sí puso en las manos del Señor el proyecto que tenía por delante. Y es importante que podamos revisar lo que él hizo, porque ahí hay principios que vienen de parte de Dios que nos van a ayudar a poder encarar cosas que todos en algún momento vamos a tener que encarar. Ya sea una carrera, una familia, restaurar una familia que está lastimada, restaurar a la iglesia que está lastimada, orar y hacer todo lo que podamos por esta nuestra nación que necesita ser restaurada como nación. América Latina que tanto amamos, tantas personas que conocemos de distintos países de América Latina, para que Dios verdaderamente traiga una restauración que podamos palpar y que podamos ver. Lo primero que hay que hacer es poner ese proyecto, esa restauración, ese trabajo que vamos a hacer en las manos de Dios. Una de las cosas que hizo Nehemías fue restaurar la palabra de Dios en el pueblo de Dios en Jerusalén, porque habían descuidado, habían dejado de lado la palabra de Dios y él la restauró. Y dice que cuando un amigo de Nehemías era Esdras, eran contemporáneos, Dios lo llamó a Esdras a también tener un proceso de restauración en la época en que el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia, y Dios utilizó a Esdras, un compañero de Nehemías, para restaurar Jerusalén. Les voy a invitar que se pongan de pie porque en la Biblia dice que mientras Esdras, el profeta, leía la palabra de Dios, el pueblo se puso de pie en reverencia a Dios. Y estuvieron días enteros leyendo la palabra de Dios. ¿Quién me dice amén? Días enteros. Ahora, ¿por qué el pueblo de Dios tuvo que ir? Fue extraditado, fue llevado a una nación pagana, una nación que no tenía en cuenta a Dios.
¿Y por qué Dios permitió que esta nación sea llevada al cautiverio durante varios años? ¿Qué motivos hubo para eso? Porque Nehemías lo que va a hacer es que estando en Babilonia, en Susa, en una ciudad llamada Susa, viaja a Jerusalén para restaurar el muro de la ciudad que estaba roto. ¿Y cuál fue el motivo? Bueno, en Nehemías 9:15 leemos lo siguiente: Señor Dios mío, Señor Dios de Israel, tú eres justo. Tú has permitido que hasta hoy sobrevivamos como remanente culpables. Perdón, Claro, Nehemías. Gracias, Luz. Nehemías. La pastora estaba atenta. Ya me empezaba a preocupar, que no encontraba lo que quería leer. Nehemías 9:15, que dice lo siguiente: saciaste su hambre con pan del cielo. Acá Nehemías está hablándole a Dios y durante el tiempo en que el pueblo de Dios estuvo en el desierto, cuando salió de Egipto, Dios les sació de pan para comer. Y dice así: saciaste su hambre con pan del cielo, calmaste su sed con agua de la roca, le diste posesión de la tierra que bajo juramento les habías prometido. Pero ellos y nuestros padres fueron altivos, no quisieron obedecer tus mandamientos, se negaron a escucharte, no se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Fue tanta su terquedad y rebeldía que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud de Egipto. Pero tú no abandonaste porque eres Dios de perdón, porque eres Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Y a pesar de que hicieron un becerro de metal fundido y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y aunque fueron terribles las ofensas que cometieron, tú no las abandonaste en el desierto, porque eres un Dios compasivo. Jamás se apartó de ellos la columna de nube que los guiaba de día por el camino, ni dejó de alumbrarlos la columna de fuego que de noche les mostraba por dónde ir. Con tu espíritu les diste entendimiento y no les quitaste tu maná de la boca, les diste agua para clamar su sed. O sea que Dios hizo todo lo necesario para que el pueblo de Dios transitara por el desierto, pero lo abandonaron a Dios. Y consecuencia de eso vino la extradición a Babilonia por parte de Nabucodonosor, que fue un instrumento de Dios para que el pueblo de Dios entre en reflexión en el cautiverio y puedan buscar la dirección de Dios y obedecer los mandamientos y preceptos de Dios. Así que ahora vamos a leer Nehemías. Nehemías era uno de los que fueron esclavos en Babilonia. Dios lo toca, lo llama, el Espíritu de Dios llega a su vida y él narra, es una biografía de él, narra lo que sucedió. Vamos a leer partes y otras partes yo se las voy a contar para comprender lo que sucedió. Nehemías 1 dice lo siguiente: estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudad de Susa. Estaba en ese momento las palabras que llegan a Nehemías en la ciudad de Susa, en Babilonia. Llegó Hanani, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá,
Entonces le pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del desierto y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije, y esta es la oración de Nehemías: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, el cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos compadecemos y nos complacemos en honrar tu nombre. Te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era el copero del rey. Amén a su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Y acá Nehemías está hablándonos acerca del inicio de esta carta que él escribió, de esta biografía. Él, como les dije, estaba viviendo en la esclavitud en Babilonia, en la ciudad de Susa. Él era el copero del rey, era un encargado de la tarea de resguardar la bebida que el rey bebía, que el rey tomaba, y tenía contacto con el rey, que en ese nombre era Artajerjes, era el rey de Babilonia, y el rey lo tenía que autorizar para poder ir a Jerusalén y poder restaurar las murallas y las puertas de la ciudad de Jerusalén, que estaban derribadas ya hacía muchos años de cuando Nabucodonosor invadió Israel y destruyó las murallas de Jerusalén y tomó la ciudad y llevó a muchos de los habitantes a Babilonia. Y Dios le concede la petición a Nehemías. Y el rey Artajerjes le autorizó a viajar a su tierra y hacer todos los preparativos para volver a Judá, específicamente a Jerusalén, donde las murallas estaban derribadas y las puertas consumidas por el fuego. Había una muralla que rodeaba toda la ciudad de Jerusalén y de vez en cuando había una puerta que daba al mar, otra puerta que daba al basurero donde se tiraba la basura, a otro donde estaban los artesanos. Había distintas puertas. La muralla estaba destruida, como les decía, y las puertas, que por lo general eran de madera, habían sido quemadas. Inmediatamente él viaja a Jerusalén y se pone en marcha su trabajo
de reconstrucción. Hermanos, acá hay una enseñanza muy importante, porque hay trabajo que hacer en nuestros hogares. Muchas veces nuestros hogares necesitan ser reconstruidos, necesitan ser reavivados, restaurados, porque hay conflictos, hay a veces divisiones, a veces hay discusiones, no hay entendimiento. También necesita reconstrucción muchas veces la iglesia en distintas áreas en las cuales está involucrada. Necesita restauración nuestra nación. Y a veces necesitamos nosotros restauración individual, propia nuestra, porque hay cosas que no están bien. Por eso tenemos que prestar atención a esta palabra que hoy el Señor nos trae. En Nehemías aprendemos principios importantes para reconstruir lo que ha sido destruido o lo que está debilitado. Amén. Así que escuchemos con atención. Nehemías era un hombre compasivo, porque ni bien él escuchó la necesidad que había de sus hermanos que estaban en Jerusalén, él personalmente sintió el sufrimiento de su gente en Judá y demostró el corazón que tenía su corazón conmovido. Dice la palabra del Señor que él oyó, hizo ayuno, demostró compasión por su pueblo y en esa oración empezó a buscar la dirección del Señor porque había una necesidad y se sintió identificado, convocado personalmente de parte del Señor. Reconoció que Dios lo había motivado a restaurar la muralla por Jerusalén. Nehemías entendió lo vulnerable que se encontraba Jerusalén. Y muchas veces nosotros encontramos a través de la consejería matrimonios que están vulnerables a distintas situaciones difíciles que están viviendo. O iglesias, como nuestra iglesia, que en momentos pasó situaciones de vulnerabilidad, de necesidad de restauración. Y al no tener, en el caso de Jerusalén, al no tener el muro levantado y las puertas sanas en su lugar, eran presa fácil de los habitantes de Jerusalén, que los ataquen, que los saqueen, que por eso necesitaban una protección inmediata. Y fijémonos cómo este hombre, Nehemías, encaró la situación. Restauración del muro para traer seguridad a la nación. Antes de empezar la tarea, fuera sencilla o fuera difícil, lo que primero que él hizo es oró al Señor antes de comenzar a trabajar. Para pedirle al Señor que le abra puertas para que convenza a Dios al rey Artajerjes que le dé permiso para dejar su tarea en el reino donde estaba y viajar a Jerusalén para restaurar la muralla que Dios le estaba pidiendo que restaure. ¿Qué hizo primero? ¿Qué hizo primero? Oró. Y le pidió a Dios que abra puertas para que él pueda cumplir con la tarea para la cual el Espíritu de Dios lo había motivado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros antes de pensar una tarea, fuere cual fuere, difícil, compleja o fácil, trascendente o no? Orar pidiendo al Señor que nos guíe y abra las puertas necesarias para tener éxito en lo que vas a emprender. Por eso leímos en Proverbios 16:3, pon en las manos del Señor tu proyecto para que lo puedas cumplir con éxito. Parafraseé ahí. Pon en las manos de Dios lo que vas a hacer. No te mandes solo. Y luego, ¿qué hizo Nehemías? Evaluó por sí mismo la situación.
Una vez que llegó a Jerusalén, tomó un grupo de compañeros, hombres, y juntos salieron a caminar por Jerusalén de noche, recorrieron las murallas derribadas a todo su largo, fueron a las diferentes puertas, evaluaron cómo estaba la situación, si había tramos de la muralla que estaban enteros o no, o estaba todo caído, si se había salvado alguna puerta o no, estaba todo derribado. Evaluó el alcance de la tarea que tenía que realizar y animó a los compañeros a iniciar la tarea. ¿Qué hizo? Evaluó la situación. Orá, pedile al Señor que te guíe y evalúa lo que tenés que hacer de lo que tenés que resolver. A veces es un tema económico, a veces es un tema financiero, a veces el dinero no te alcanza, a veces necesitas otro trabajo o un mejor trabajo. Y esto es como una muralla que te impide avanzar. ¿Cómo vas a encarar esa situación? Él evaluó cómo estaba todo, vio el alcance que tenía de la tarea que tenía que realizar, y en Nehemías 2:18 dice: entonces le comenté a sus compañeros acerca de la bondadosa mano de Dios que había estado conmigo, y les relaté lo que el rey había dicho. El rey le dijo: andá y hace todo lo que tengas que hacer para resolver el tema que te ha convocado Dios, que es restaurar las murallas. Le relató lo que el rey le había dicho, y al oír esto, que Dios estaba detrás de toda esta situación, exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción con la palabra. Planificaron lo que iban a hacer y empezaron a trabajar. Así que primero oraron, después evaluaron la situación, y una vez que tenían en claro lo que había que hacer, la tarea que había que hacer, unieron las palabras, las manos, y se pusieron a trabajar, porque Dios los estaba acompañando a cada uno de ellos. Dios motiva, Dios te lleva a hacer lo que hay que hacer y te asombra el resultado. Así que la segunda enseñanza es evaluar bien la situación de lo que necesitamos reconstruir y asegurarnos que el respaldo de Dios está en esta tarea. Es muy importante tener en cuenta la tarea a realizar para enfocarse en el objetivo antes de actuar para comenzarlo y tener la seguridad de terminarlo. ¿Por qué Nehemías entendía que era tan importante reconstruir las murallas? Porque después de todo dice, bueno, son unos paredes ahí que tienen tanta trascendencia. Bueno, nosotros nos tenemos que situar en ese tiempo. ¿Qué función cumplían las murallas en la ciudad de esa época? ¿Qué motivó la reconstrucción? Y bueno, primero el motivo era una protección física. Las murallas proporcionaban un medio de defensa contra enemigos que amenazaban la seguridad de la ciudad. La resguardaba en contra de animales salvajes para que no penetraran en la ciudad. También esa muralla tenía un significado de estabilidad y supervivencia de la ciudad. Las murallas eran un componente esencial para la existencia de la ciudad y para la supervivencia de la comunidad judía en su tierra, en su territorio. Esto les traía seguridad. Era un símbolo de identidad de la época. Identidad. Las murallas eran un símbolo físico, pero también espiritual, de un asentamiento y una identidad de los judíos como nación, del lugar que Dios les había entregado. Y la reconstrucción era una señal de la reconstrucción de la nación, de la reunión donde Dios, de la zona de que Dios les había entregado. Era importante.
Eso les traía seguridad e identidad y los identificaba con Dios porque era una herramienta que Dios había puesto ahí para la protección de ellos. La muralla reconstruida representaba la restauración y el fortalecimiento del pueblo de Israel. Después del exilio, empezaba la reconstrucción nuevamente de este lugar. Recordemos, hermanos, los que se quedaron libres, o sea, los que se quedaron en Jerusalén, están enfrentando una gran calamidad y una gran humillación. Y a veces nos encontramos así. Nos encontramos con familias que están en esa situación. Y tenemos que reaccionar, tenemos que actuar. Resumo, la reconstrucción del muro de Jerusalén por parte de Nehemías fue un proyecto con objetivo dual. Proteger físicamente la ciudad y la gente y al mismo tiempo restablecer la dignidad, la fuerza, la identidad y sobre todo la fe del pueblo de Dios. Apliquen esto a una familia, apliquen esto a una iglesia. Los muros hoy día son espirituales. Yo muchas veces cuando oro le digo al Señor, Señor, levanta un muro de protección alrededor de mis hijos para guardarlos y protegerlos. Levanta un cerco de fuego para que nadie les haga daño. Y esto es lo que está representando para Israel estos muros, que eran muros físicos, eran piedras que se ponían una sobre otro. Las murallas destruidas y las puertas quemadas eran un motivo de burla para las naciones que estaban alrededor de Jerusalén. Pero ¿saben? Cuando encaramos un proceso de restauración, de sanación, un proceso donde queremos avanzar y mejorar, un proceso de santificación y pureza, vamos a tener oposición. Seguro. Porque Satanás no quiere que avancemos en lo que Dios quiere que avancemos. Y nos va a frenar. Y Nehemías tuvo oposición. Ellos ya estaban trabajando, se habían organizado por familia. Y cada familia que tenía el muro adelante, esa parte de ese muro lo iban a construir ellos. Y el vecino construía el pedazo de al lado. Y el otro vecino el pedazo de al lado. Y si alguien tenía una puerta enfrente, restauraba la puerta. Y así fueron trabajando alrededor de esta muralla. Y los vecinos lo veían. Y los querían hacer fracasar. Y tenían oposición. Y fijémonos lo que pasaba. Si bien el pueblo trabajó con entusiasmo y la obra avanzaba rápidamente, en el periodo en que edificaban la muralla, los creyentes que trabajaban en la obra bajo la dirección de Nehemías tuvieron que sobreponerse al desánimo y al cansancio. Cuando empezamos a trabajar en algo que vale la pena, que tiene valor, y ponemos todo nuestro esfuerzo, Satanás va a venir y nos va a desanimar. Alguien te va a llamar y te va a decir, ¿para qué te vas a preocupar? Tanta cosa, tanto lío. Deja a tu mujer, deja a tus hijos, deja tu trabajo, en fin. Deja la iglesia, no diezmes. Y cada vez que queremos hacer algo que tiene valor, viene el desánimo y viene el cansancio. Ellos sufrieron conspiración para que fracasen en el proyecto. Recibieron amenazas de los pueblos que estaban alrededor y recibieron agresión física para que se detenga ese trabajo que están haciendo. Un ejemplo de esto que les estoy diciendo en el capítulo 2 de Nehemías 19 dice, cuando lo supieron, Sanbalat, el eronita, que era un vecino de la zona, Tobías, el oficial amonita,
y Gesem, el árabe, se burlaron de nosotros, dice Nehemías, y nos preguntaron de manera despectiva, pero ¿qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Estaban diciendo eso como una burla hacia ellos. La verdad que querían asustarlos y desanimarlos. ¿No te sentiste desanimado en tu proyecto? ¿No te sentiste desanimado por alguien, por envidia o por lo que sea? Te quiere desanimar y desalentar y te da palabras que no te ayudan a esforzarte por lo que estás haciendo. A mí me ha pasado. Me ha pasado. Cuando más nos queremos acercar y hacer las cosas del Señor, vamos a tener oposición. Querían asustarlos y desanimarlos. Y ellos sentían el efecto de esto. Por eso, Nehemías le dice al Señor, Señor, fortalece mis manos. Fortalece mis manos. En el momento de dificultad, de desánimo, de desaliento, de amenazas, de agresión, Señor, fortalece mis manos. Ayúdame a seguir adelante. Algunos le insinuaron a Nehemías que huyera y abandonara el proyecto. Lo han hecho. Yo me acuerdo en mi carrera, en algún momento cuando estaba estudiando, por las adversidades que estaba viviendo en el lugar donde vivía, que no era mi nación, estaba lejos de mi familia, y pensé abandonar el proyecto, pensé abandonar mi carrera. Y muchos a veces por las circunstancias quieren abandonar sus familias, quieren abandonar el trabajo porque el trabajo es muy duro. A ellos les sucedió. Pero fíjense lo que le contestó Nehemías a todos estos que trataban de desalentarlo y insinuarle que huyeran y abandonaran el proyecto. ¿Qué les contestó en 2:20? Yo le contesté, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. ¿Qué dije? El Dios del cielo nos concederá salir adelante. Porque Dios es fiel. Dios lo había mandado. Nadie le había ido a susurrar al oído y decirle, che, ¿qué te parece si avanzamos y ayudamos a nuestros hermanos que están? Fue el Señor. Y Él lo tenía esto en claro. Es el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte en este asunto ni raigambre en Jerusalén. O sea, Jerusalén no les pertenece. A nosotros, le decía Nehemías, nos pertenece y por nuestra ciudad y nuestra nación vamos a trabajar. Se animaban y se alentaban entre ellos y dice en el capítulo 4:11, y nuestros enemigos maquinaban. Les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra, ¿qué? Se suspenda. Y el enemigo de tu alma va a querer que suspendas toda obra que estás haciendo a tu favor, que tiene dignidad, que tiene respeto, que te va a mejorar la vida, va a querer que la suspendas. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, los van a atacar por todos lados. Así que puse a la gente por familias, dice Nehemías, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Así que fíjate en tu proyecto, en qué lugares estás vulnerable, que estás desguarnecido, y protege esos lugares con oración, con ayuno, con palabra de Dios. A veces es que estás orando por tus hijos para que Dios los resguarde, los cuide cuando ellos están en la edad temprana, cuando son adolescentes, cuando están entrando a la edad joven. Orá por ellos y donde ves que puedan haber
cosas que los pueden llegar a lastimar o que ellos se pueden llegar a equivocar. Orá en ese sentido para que ellos sean fortalecidos por el Señor. Lo vulnerable, lo desguarnecido, cubrilo. Como mamá, como papá, como hermano mayor, hacelo. Luego de examinar la situación, dice él, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas, y por sus hogares. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y que Dios había frustrado sus planes, los de los enemigos, Dios se había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla y cada uno a su trabajo. Y se enfocaron en lo que había que hacer. Se enfocaron en lo que había que hacer. Por eso, Dios, te ruego que le des a conocer a nuestros enemigos lo que estás haciendo con nosotros y los desanimes y los alejes de nosotros para que podamos trabajar tranquilos. Acá hay una cuarta enseñanza. No te desanimes en el proyecto que encaraste o en el medio del proyecto que vas a encarar. No te desanimes. A veces es el ministerio. A veces es una familia que está siendo restaurada. A veces es un trabajo. No te desanimes. En medio del ambiente de hostilidad, termina la reconstrucción que estás haciendo. En medio de la hostilidad. Porque vas a tener oposición. Leyendo la palabra del momento, porque ahí tenían las leyes de Moisés, no tenían el Nuevo Testamento ni los escritos de los escritores menores, leyendo, se cree que estaban leyendo Deuteronomios, las leyes de Moisés. Ellos leían con claridad el libro de la ley. Acá interviene la palabra de Dios. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera la lectura. ¿Estoy siendo claro? Le ruego a Dios que me ayude en eso. Lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador de Mías, el sacerdote y el maestro Edras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado al Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando lees la palabra del Señor, ¿qué sucede en tu corazón? ¿Cómo la recibís? Lo que Dios te está diciendo en este momento conmueve tu ser, cambia tu actitud, abrazás esta palabra y la ponés por obra. La palabra de Dios te llega y te moviliza como le sucedió al pueblo que lloraban a escuchar las palabras que Dios le había mandado, los mandamientos, preceptos y ordenanzas que Dios le había mandado. ¿Te conmueve el corazón? Si no, pedile a Dios
que te revele su palabra. Hace 40 años que vengo leyendo la Biblia o más y me sigue conmoviendo, me sigue entusiasmando, me sigue dando deseos y anhelos deseos y fuerza para predicarla. La quinta y última enseñanza: cuando leas la palabra del Señor, créele. Lo que está escrito es verdad. Lo que Dios expresa ahí es su voluntad. Y es lo que te va a hacer bien en la vida. Por eso, para terminar, te quiero dejar algunos preceptos, algunos principios que te puedan ayudar y me puedan ayudar a mí también. Andar por los caminos del Señor significa hacer nuestra las prioridades de Dios. Andar por los caminos del Señor significa hacer nuestras las prioridades de Dios. Reconociendo que a veces son diferentes a las que nosotros hemos trazado. A veces no coincide el plan de Dios con mis planes. Aférrate al plan de Dios. Deja lo tuyo y haz lo que Dios te muestra. Dios realiza todas las cosas por medio de su palabra. Si vos querés saber lo que Dios está haciendo, búscalo en la palabra, en la Biblia, en las Escrituras. Ahí te vas a enterar. Dios realiza todas las cosas por medio de su palabra. Por lo tanto, las Escrituras son una guía para organizar nuestra vida de acuerdo con la voluntad divina. Nosotros fuimos organizando nuestra familia, nuestra vida, nuestra relación esposo-esposa, nuestra relación de orden, de autoridad dado por Dios, lo fuimos ordenando de acuerdo a la palabra. Nuestra conducta, cómo trabajar, nuestra finanza, nuestra economía, lo fuimos ordenando lo mejor que pudimos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, sabíamos que las tarjetas de crédito mal utilizadas es una amenaza a tu finanza. ¿Por qué? Porque si vos no cancelás cada mes lo que invertiste, la deuda se te va a ir creciendo de una manera exponencial que cuando quisiste acordás estás en un bardo terrible que tenés que salir a resolver. Y desde que supimos eso y veíamos que no estábamos utilizando bien las tarjetas de crédito que estábamos usando, las quemamos. Queríamos quemar el banco, pero no nos dejaron. Quemamos las tarjetas. Después la volvimos a tramitar porque yo en una época viajaba bastante, la necesitaba para si tenía que alquilar un auto o algo, pero todos los meses cancelamos, como si fuera una tarjeta de débito. Cancelamos todos los meses el gasto que hicimos y cada vez más chiquito. Si no la tenemos que usar, no la usamos. ¿Cuántos van a quemar? No, está bien. Qué importante, las Escrituras son una guía para organizar nuestras vidas de acuerdo a la voluntad divina. Comprenderlas y obedecerlas trae paz y gozo. Paz y gozo. En nuestros pasos hacia la santidad es activa y dinámica. Debemos alejarnos diligentemente de los valores que el mundo intenta imponernos. El valor del tener, de poseer, de contener, de alcanzar, de lo que el mundo te impone. Aléjate de eso. Paso a paso debemos enfrentar el pecado. ¿Qué dije? Paso a paso debemos enfrentar el pecado. ¿Quién dice amén? Cuesta, ¿no? Pero con la ayuda del Espíritu Santo, paso a paso,
enfrentamos el pecado y somos soldados que estamos de pie en guerra contra el pecado y no nos dejamos caer por ninguna tentación. Muchas veces el pecado es colectivo, como pasó con Jerusalén. Debemos enfrentarnos a ese tipo de pecados unidos y creer que Dios es fiel en su promesa de perdonarnos. Esto es importante. Esto es importante, porque muchas veces por las macanas que nos hemos mandado, algunas gruesas, nos cuesta perdonarnos y pensar que Dios es fiel para perdonarnos. Y la realidad es que si pedimos perdón de corazón a nuestro Dios, Él es fiel para perdonarnos y es así y amén. Él nos perdona. La victoria espiritual se obtiene confiando en que Dios pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros. Y todo lo que vamos a encarar, los desafíos que vendrán, Dios estará ahí peleando por nosotros y allanando el camino. La victoria espiritual se obtiene confiando en que Dios pelea por nosotros. Podemos ignorar los insultos de aquellos que se nos oponen, que nos traen sufrimiento y confiar en Dios para alcanzar el triunfo. Confiar en Dios para alcanzar el triunfo. Dios usó el liderazgo de Nehemías para reconstruir la muralla de Jerusalén en ruinas. En 52 días quedó completamente restaurada y reconstruida. De los escombros fueron levantadas. ¿Cómo sucedió esto? Porque Dios lo hizo. No, pero habían hombres trabajando, pero Dios lo hizo. Esos hombres fueron instrumentos en las manos de Dios. Dios es instrumento en tu vida, hermano y hermana, para que vos reconstruyas aquello que está a tu alrededor, debilitado o caído, como el caso que pasó con este pueblo. Sé que Dios quiere utilizar a cada uno de nosotros para su reino. ¿Quién me dice amén? Dios nos quiere utilizar, pero lo hará conmigo, con lo simple que soy, con el día a día tan... Sí lo hace. Sos luz donde estás. Llevas la luz de Cristo donde vas. Es extraordinario. Dios te quiere utilizar para su reino, para restaurar tu familia, tu economía, tu iglesia, para restaurar diferentes situaciones que necesitan ser ordenadas por nuestro Dios. Empezá orando. No arranques sola o solo. Empezá orando. Cuando veas que hay una necesidad y Dios te está inquietando en que intervengas en algo. Empezá orando. Segundo, evaluar la situación de lo que necesitas reconstruir y con el respaldo de Dios, después de haber orado y evaluado la situación, con el respaldo de Dios, inició la tarea. No empieces antes. Asegúrate de lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. No te desanimes en el proyecto que encaraste, porque te vas a encontrar con situaciones que se van a oponer. Y ahí vas a necesitar la entereza de saber que estás trabajando en lo que Dios te pidió. Y utilizar la palabra de Dios que te anime y te guíe en todo momento. Abrí tu corazón para entenderla, para que la palabra sea revelada, para que no sean letras leídas simplemente, sino que tu corazón sea conmovido. Y es la palabra la que te va a redireccionar, porque puede ser que empieces este proyecto que estás por empezar y en algún momento te das cuenta que tenés que reorientarte porque algo no está saliendo bien del todo. La palabra de Dios te va a guiar y te va a decir qué es lo que tenés que cambiar. Lo feo es no hacer nada por no equivocarse. Eso no funciona. Es lo peor. Y Dios te dará la victoria.
Yo les animo, hermanos, hermanas. Nehemías escribió su autobiografía de alguna manera. Son 13 capítulos. Yo les animo a que lo lean y se fijen lo que este hombre hizo. Y se van a dar cuenta que con Dios todo se puede, porque Él es un Dios de milagros. Él es un Dios de milagros. Él quiere sanar tu corazón. Si necesitas que tu corazón sea sanado porque hay heridas, porque hay huellas del pasado, porque hay duelo, porque hay lástima, usa este camino. Orá, evalúa qué es lo que trae tristeza a tu corazón. Presentáselo al Señor y pedile que Él lo repare, que te ayude a tomar las decisiones correctas. Y Él no te va a defraudar. ¿Le estoy hablando a alguien aquí? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ponete de pie. Seguramente que cuando uno escucha cosas así, nuestra mente empieza a meditar sobre en qué cosas tengo que utilizar este camino que utilizó Nehemías. Tal vez es una carrera, una profesión, un oficio, un trabajo. Yo me acuerdo que tenía una, lástima que no conocía al Señor tanto, una jefa que no era fácil de tratar. No era fácil de tratar. Me costaba mucho, no solo a mí, a varios. Y muchas veces oré en ese momento no tenía las cuestiones espirituales tan claras, porque hace mucho tiempo atrás, en el año 1985, muchos no habían nacido, pocos habíamos nacido. Y lo que yo sé, que la palabra de Dios me enseña, que hay poder en el Señor. Para aún personas que tienen esa actitud, que son difíciles de tratar, el Señor trabaja en el corazón de esa persona y puedas tener una vida más tranquila y con más sentido. Es difícil ver a alguien 5 días a la semana con quien no te llevas bien. Pero puede pasar y Dios puede traer alivio en eso. Cerrá tus ojitos. Este es el momento de responderle a Dios. Este es el momento. El Señor te dijo lo que Él puede hacer, lo grande que Él puede hacer, si pones en sus manos tus planes. Tu familia, tu destino, tus finanzas, tus cuestiones. Una de mis oraciones al Señor es decirle: Señor, dame la fe que mueve montañas. Dámela. Decile ahí al Señor. Decile: Señor, dame la fe que mueve montañas, para confiar en ti y no cuestionarte, para caminar de victoria en victoria. Y un mensaje de este tipo que viene de parte de Dios es para decir: bueno, ¿dónde puedo aplicar esto que el Señor me enseñó y que me mostró? ¿Y dónde lo puedo aplicar? Tal vez sos joven y estás con la inquietud de formar una familia. Y esto te puede ayudar un montón. Te puede ayudar un montón. Decidirte por una carrera, un trabajo.
por un ministerio Dios te está llamando a servir en su reino. ¿Por dónde empiezo, Señor? Empecé orando. Empecé evaluando las situaciones de lo que Dios te está pidiendo. Mantén tus ojos cerrados, por favor. Una de las cualidades que todos destacamos, quienes hemos estudiado la vida de Nehemías, es que era un hombre de oración. Oraba y oraba y oraba y le pedía al Señor ayuda, protección, revelación, manifestación. Oraba y seguía orando. Se movía, oraba. Le rogó al Señor de los cielos una y otra vez para que Él lo guíe en todo este proceso. Llegó a ser gobernador de Jerusalén y llegó a ser de mucha bendición en ese tiempo para el pueblo que lo acompañaba. Por eso ahora, Padre, mostranos a cada uno de nosotros, Señor, en qué tarea, en qué proyecto, en qué cosa tenemos que encarar y poder aplicar esta enseñanza que nos viene, nos llega a través de tu palabra. Porque queremos tener éxito en lo que hagamos. Queremos tener éxito. Si queremos ser de influencia para nuestros hijos, este es un plan perfecto para ayudarlos a ellos y bendecirlos y darles herramientas para que ellos mismos sepan cómo conducirse. Ahí tomate un momentito para orar a Dios. Ni bien Nehemías escuchó las malas noticias de su gente, tenía familiares ahí en Jerusalén que estaban siendo humillados. Me llama la atención que todos los que estaban ahí en Jerusalén, judíos que estaban en Jerusalén durante muchos años, no hicieron nada. Estaban tan entristecidos y tan abrumados por la situación que estaban viviendo, de sus seres queridos apartados de la ciudad donde vivía, compañeros, familiares, amigos de trabajo. Estaban tan acongojados, vivían una calamidad tan grande y humillados, que ninguno pensó la posibilidad de reconstruir. Tuvo que venir alguien de afuera, de su mismo pueblo, pero de afuera. Y por ahí Dios te está diciendo que intervengas en la vida de alguien para que ese alguien salga de una situación difícil en que Dios te muestre que esa persona está. ¡Wow! Hay veces que las personas se ven tan atormentadas por las situaciones que viven que no encuentran la salida, que necesitan de tu aporte o el mío para salir adelante. Y como les he dicho, les digo una vez más, no dejes que alguien muera si está en tus manos impedirlo. Y estoy hablando de lo espiritual, de lo anímico, de lo emocional. Orá e intervení con la dirección del Espíritu Santo para ayudar a esas personas. Hay una cosa que Dios no quiere y nunca la quiso, y es que sufras, que estés entristecida, entristecido. Él no lo quiere. Si en algún momento lo permites, porque te está llamando la atención para que reafirmes tu fe en Él y confíes en ese Dios. Padre Dios del cielo, bendice a esta tu iglesia. Bendice a Dios y llena con tu presencia cada vida y cada corazón.
Y ayúdanos, Señor. Aumenta nuestra fe. Danos esa fe, Señor, que mueve montañas, que no se detiene, que ante la adversidad seguimos adelante confiando en Dios y haciendo todo aquello que Dios pone en nuestras manos. Padre, te rogamos que el fuego de tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos movilice para que seamos hacedores, autores, vehículos, mensajeros del milagro de Dios. Porque si ponemos en tus manos los planes que nos mostrás que tenemos en encarar, vamos a tener éxito. Apartanos, Dios, de trabajar a solas, de no tenerte en cuenta. Cada mañana que despertamos es un desafío, un nuevo día que nunca hemos recorrido, que lo empezamos a recorrer esa mañana. Y en ese momento, entregar nuestras vidas al Señor Dios y decirle: Señor, invoco tu nombre sobre mi vida. Y te ruego, Padre, en este nuevo día, desconocido porque nunca lo viví, hoy lo voy a empezar a vivir. Te ruego, Señor, que me acompañes, que me guardes, que en el trabajo donde tengo que trabajar sea un trabajador excelente, que me pueda destacar en lo que hago, que ese trabajo lo haga con fidelidad, con integridad, que pueda servir a aquellos que me han empleado de una manera, Señor, que dignifique tu nombre. Y Padre, si soy un estudiante, primaria, secundaria, facultad, lo que sea, o alguien que se está preparando en un oficio, Padre, dame sabiduría, dame disciplina para estudiar, dame entendimiento, ayúdame para que mi mente esté enfocada y concentrada en lo que tengo que hacer y lo que tengo que estudiar. Si soy papá, si soy mamá, Señor, en este día dame sabiduría para atender las necesidades de mis hijos, de mi esposa, de mi esposo. Quiero en lo que emprenda, pequeño o grande, hacerlo con éxito, pero no lo puedo hacer solo. Por eso pido tu ayuda. Hacelo, Dios. Y Padre, cuando leo tu palabra, cada mañana conmueve mi corazón, transforma mi ser, activa mi fe. Muéstrame, Señor, los valores que están en ese santo libro, porque esa es la guía perfecta para organizar mi día y para organizarme en lo que haga. Por eso, Dios, te doy las gracias porque en este día me has hablado en lo más íntimo de mi corazón. Y te declaro que voy a poner en práctica lo que me has dicho. Y ahora, iglesia, te invito a que repitas después de mí, fuerte y firme, que todo el cielo escuche el compromiso que querés hacer con tu Dios. Y que el mismo Satanás sepa que está perdiendo terreno en tu vida. Y que no vas a claudicar, porque tu fe está depositada en Dios. Y no hay ninguna otra fuente de vida, solamente la que viene de Dios, la que viene del Espíritu Santo, que es el brazo que trabaja sobre cada uno de nosotros para caminar como es digno de Dios. Por eso te invito a que repitas después de mí. Te pido, Dios mío, que me hagas conocer plenamente tu voluntad, con toda sabiduría y con toda comprensión espiritual, para que yo viva de manera digna de ti, Señor, agradándote en todo, dando fruto en toda buena obra, para crecer en el conocimiento de ti, Dios, y ser fortalecido en todo sentido con tu glorioso poder.
ser fortalecido con tu glorioso poder. Así podré perseverar con paciencia en toda situación, con mucha alegría, y darte gracias, mi buen Padre y amado Señor. Señor, me has facultado para participar de la herencia de los creyentes en tu reino, que es el reino de la luz. Por eso te doy gracias. Me libraste del dominio de la oscuridad y me trasladaste al reino de tu Hijo amado. En ti tengo redención y tengo el perdón de mis pecados. Por eso, Señor, me siento libre, me siento privilegiado, me siento útil. Como hijo, tengo un Padre que me ama y que todo lo puede. Y te doy gracias, Señor, porque me has elegido desde la eternidad pasada y me has dado fe. Y me has dado fe que mueve montañas. Y me has dado fe que confía en ti. Y que confía en tu palabra. Por eso, Señor, soy privilegiado, porque tengo la vida eterna. Un día te veré cara a cara y me gozaré y me alegraré, porque he alcanzado al fin estar en tu presencia por la eternidad. Gracias, Dios. Esta declaración la hago de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.